Bienvenidos a Estrategia Televisión. Este vídeo me encanta hacerle y creo que para muchos de vosotros os va a resultar enormemente ilustrativo y os va a dar capacidad de adquirir muchísimos conceptos. Justo antes de irme de vacaciones en agosto fueron las elecciones en Venezuela y bueno, todos sabemos ya qué sucedió, perpetuarse en el poder, no reconocer el resultado legal de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento se habló de cómo sería una intervención en Venezuela. Y además esto obviamente para los canales de YouTube fue oro, porque automáticamente empezaron las divagaciones, empezaron mundos imaginarios, bombardeos masivos de Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchos de vosotros me pedisteis que hiciese un vídeo de cómo sería una intervención. Obviamente no voy a hacer ese vídeo porque me estaría poniendo en primer lugar a la altura de los demás, pero en segundo lugar estaría alejándome de la realidad de Estrategia Televisión. Pero sí voy a hacer un vídeo explicándoos quién podría realizar una intervención de este tipo, cómo la realizaría y además os voy a explicar por qué nunca se va a realizar este tipo de intervención. Y vamos a empezar por esta parte, por los motivos por los cuales nunca se va a realizar esta intervención. Y el primer y único y fundamental motivo irrefutable por el cual nunca se va a realizar esta inversión es por lo que estáis viendo en vuestras pantallas. Dinero, 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 plata, dólares, llamadlo como queráis. Nadie, en su sano juicio, va a poner ni un solo céntimo para que en Venezuela haya democracia. Es así, de simple, de triste, pero de real. En primer lugar, ¿quién podría financiar una operación de esta magnitud? Pues básicamente hay 3-4 países o asociaciones en el mundo que podrían hacerlo. La Unión Europea, que ya tiene bastante con Ucrania, por lo tanto no se va a meter en ese tinglado. Japón, que obviamente ni le va ni le viene lo que pase en Venezuela y tampoco se va a meter en ese tinglado. En tercer lugar, podría financiarla algún país del Golfo Pérsico, fundamentalmente Arabia Saudita, el cual por supuesto no tiene el más mínimo interés en hacerlo. Y en cuarto lugar, podría financiar esa operación o bien China o bien Rusia. China obviamente no va a hacer por motivos políticos. Perdón, he dicho China y Rusia, China y Estados Unidos. China no va a hacerlo por cuestiones políticas. Además, es un aliado importante de la dictadura comunista bolivariana de Caracas. Pero Estados Unidos tampoco lo va a hacer, básicamente porque para financiarlo va él directamente y ataca, y termina antes y además crea puestos de trabajo en las fábricas armamentísticas de su país. Bien, dicho esto, que es muy importante, hay que tener presente una cosa que es estratégica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a intervenir en Venezuela para qué? ¿Para poner al legítimo ganador de las elecciones? Perfecto, hazlo. Intervienes, gastas dinero, arriesgas no, vas a perder soldados, porque sí o sí vas a perder soldados. ¿Para qué? ¿Para que dentro de 4 años se presente otro por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, gane las elecciones y estemos en las mismas? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Vamos a la parte de cómo sería una intervención militar. Más de cómo sería una intervención militar, lo que habría que hablar es quién puede realizar esa intervención militar. Y básicamente solo hay un país en el mundo que puede hacerla, que es Estados Unidos. Estados Unidos ya lo sabemos, no hay que hablar mucho. Te manda a los B2, borra las pocas defensas antiaéreas de Venezuela, aquellas que quieran luchar. Por supuesto, sus F-35 se llevan por delante y sus Raptor a los pocos F-16 y Sukhoi 35 que tiene Venezuela, los pocos y los que vuelen. Y aparte de los pocos y los que vuelen, aquellos que se han volado por pilotos que no hayan desertado, que ese por supuesto es otro tema. Y prácticamente en 48-72 horas tienen controlado el espacio aéreo de Venezuela. A partir de ahí, desde el Caribe, los marines desembarcan, toman Caracas y el resto cae por su propio peso. Hay que tener presente que una invasión de Venezuela no se trata de conquistar Venezuela, porque aprendamos de la historia, aprendamos de lo que ha pasado siempre. Cuando se ha invadido una dictadura, esa dictadura, como norma general, ha terminado diluyéndose como un azucarillo. Esto hay que tenerlo presente, porque tú no estás atacando a Venezuela como país, estás yendo a por Maduro. Por lo tanto, ya tiene una parte de la población, bueno, en este caso la inmensa mayoría de la población, que no está con Maduro.
esa gente no va a mover ni un dedo por el dictador. Y los cuadros del gobierno, a medida que ven que no pueden hacer absolutamente nada y que lo que se les viene encima es enormemente potente y no van a poder pararlo, empiezan no solamente a cambiar de chaqueta, sino a desertar. Incluso, por ejemplo, recordemos el Golfo, como el mayor problema de Estados Unidos para conquistar Irak fue qué hacer con los más de 200.000 soldados iraquíes que se rindieron. Ese fue el mayor problema que tuvo Estados Unidos para conquistar Irak, que por cierto tardó un mes en hacerlo. Y había que conquistar todo el país, desde Basora hasta los montes, las cordilleras con la frontera turca. Y sin embargo lo hicieron en, creo que fueron 28 días exactamente. Por lo tanto, el ataque en cuestión por parte de Estados Unidos estaba cantado. Y por supuesto, la victoria. ¿Quién más puede realizar un ataque de este tipo? Pues una alianza de países de la Unión Europea. Básicamente, Francia, Italia, España y el Reino Unido, que son los únicos que se pueden poner capacidades serias para realizar este ataque. Este ataque vendría dado fundamentalmente de dos partes. La primera de ellas, la Guayana Francesa, para realizar las misiones de apoyo aéreo, pero ojo con el alcance porque estas estarían muy limitadas. Se necesitarían aviones de reabastecimiento aéreo y tampoco hay tanto en los países de la Unión Europea. Y por supuesto desde el mar. Estos cuatro países pueden poner flota muy potente. Tres de ellos, el Reino Unido, Francia e Italia, pueden poner portaaviones operando con el F-35, mientras que España puede poner el mayor portahelicóptero que habría, que es Juan Carlos I, pero también Italia puede poner su Cabot y Francia puede poner su Mistral, con la diferencia de que el Mistral y el Cabot no despegan cazas y desde el español sí despegan los Harrier. A esto habría que añadirle las clases Horizon y la clase Frem franco-italianas, los destructores tipo 45 británico y por supuesto lo mejor de todo que serían las F-100 españolas. Con eso te aseguras el control total del espacio aéreo y poder llevarte por delante las defensas antiaéreas venezolanas y la aviación venezolana. Fundamentalmente, además habría que tener presente que el Charles de Gaulle, al tener catapultas, despega en AWACS, con lo cual tienes una capacidad de combate no igual, pero sí parecida a la que te proporcionarían los portaaviones de Estados Unidos. Esta es la primera parte. La segunda parte es la invasión anfibia, por eso os he hablado de los portahelicópteros y de los buques de asalto anfibio, los Mistral, Juan Carlos I y demás. Porque esta parte es muy importante. Tienes que llegar y tienes que al menos tomar la capital. Y eso te va a llevar a la necesidad de desplegar decenas de miles de soldados. Y estos países tampoco tienen tantos soldados para desplegar. España, sin liarla, es decir, sin poner en peligro su soberanía, podría desplegar 2 brigadas como mucho. Hay que tener presente que ya tenemos por ahí desplegado también a miles de soldados en misiones internacionales. Por lo tanto, podríamos desplegar 2 brigadas. Y Francia no está en condiciones de desplegar más de una división. Y al Reino Unido le pasa prácticamente lo mismo. En el caso de Italia la situación es bastante parecida. En total estamos hablando de que se podrían desplegar unos 40.000 hombres. Siempre hay que tener presente que Alemania puede poner soldados, aunque su armada sea un chiste, que Dinamarca puede poner soldados, que Grecia puede poner soldados. Tampoco todos van a poner soldados, pero bueno, podría juntar 50.000, 60.000 soldados, que serían más que suficiente porque son soldados bien equipados, bien entrenados, con unos conceptos militares completamente diferentes a lo que puedes encontrar en muchos países de América Latina, pero aún así van a haber bajas. Y aunque la resistencia va a ser superada, esta se va a producir. Y esto es algo que hay que tener muy presente. Esta se va a producir. De hecho, el mayor problema que se encontrarían los soldados europeos fundamentalmente serían especies de guerrilla y pseudo-guerrillas. Pero vuelvo a repetir que la resistencia no va a ser gran cosa, porque al final en cuanto empiecen a llover los misiles, el régimen se derrumba. Eso partiendo de la base de que ni mucho menos todos los soldados, los marineros y los aviadores del ejército venezolano, ahora las Fuerzas Armadas Bolivarianas, tienen el más mínimo interés en luchar y morir para defender a Maduro, cuando sabe que su país no va a ser atacado, que lo que va a ser es liberado.
Esto básicamente es como sería una operación militar. Si esta operación militar la llevamos a América Latina, es decir, que esté liderada, encabezada y formada por países iberoamericanos, esta es imposible. Ni Argentina, ni Brasil, ni Chile tienen los medios navales ni los medios aéreos para mantener una operación de este tipo. Se necesitan decenas de aviones pesados volando todos los días para abastecer a semejante número de tropas. Eso lo puede hacer, por supuesto, Estados Unidos con los C-5 y los C-17 Globemaster, y lo puede hacer Europa con el A400M. Pero lo que hay en América Latina, es decir, el C-390 brasileño y los C-130 Hércules de Chile o de Argentina, no te da para abastecer ni al 10% de todas esas unidades. Respecto a las fuerzas anfibias y a la capacidad de despliegue, pues lo que tenemos básicamente son buques de segunda mano donados o adquiridos a precio de saldo por Chile, por Brasil, por la propia Argentina, aunque Argentina incluso ya ha dado alguno de baja. En resumen, que no hay una capacidad real, seria, logística para poder llevar a cabo esa operación. Tampoco la hay de aviación, no hay grandes bombarderos pesados. Y por supuesto, los buques de la Armada de los países iberoamericanos, ahora mismo lo más moderno que hay pueden ser, por ejemplo, las patrulleras, los buques de patrulla oceánica de la clase Godwin de Argentina. Con eso está todo dicho. Por lo tanto, los países de Iberoamérica no podrían realizar como tal una operación de este tipo. Como mucho, la Unión Europea y uniéndose los principales países de la Unión Europea. Luego, por supuesto, claro está, Estados Unidos. Bien, os he explicado los motivos por los cuales nadie va a mover un dedo, os he explicado cómo se realizaría este tipo de intervención y ahora me apetece mucho terminar, podría terminar aquí perfectamente el vídeo, pero me apetece mucho terminarle con una tercera fase. Y esta tercera fase es explicaros cómo caen estos regímenes. Mirad, tenéis que tener una cosa muy presente. Las dictaduras, todas las dictaduras, tienen una serie de características en común muy claras. Y una de esas características es que el poder está copado por los más fieles y leales a la dictadura. Es decir, los generales y los comandantes de las unidades de combate del ejército venezolano no son los primeros de la promoción, ni son los que más notas han sacado. Son los más leales al Partido Socialista. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que el ejército, su capacidad de combate real se reduce muchísimo, porque te quitas de en medio a los mejores para poner a aficionados. Esto, por ejemplo, le pasó a Irán en la guerra contra Irak, que tuvo que olvidarse de sus proclamas yihadistas, de sus programas islamistas y llamar a todos los pilotos de la antigua Fuerza Aérea Imperial iraní, porque los nuevos serían muy leales al ayatolá, pero eran poco duchos con los F-4 Phantom y con los F-14 Tonka. Esta es la realidad. Y aquí pasaría algo bastante parecido. Tenemos que tener presente que Venezuela tiene su ejército, pero luego tiene una especie de milicia civil formada, digamos, por mantenidos del socialismo. Sin embargo, tener presente que esta milicia civil, esta milicia bolivarianas, no tiene una gran capacidad de combate. De hecho, muchísimos de ellos utilizan las armas que le ha dado el propio régimen bolivariano para el narcotráfico, la extorsión, el chantaje, es decir, que se han convertido en auténticas organizaciones mafiosas y criminales. Realmente, a la hora de verdad, eso no van a durar mucho. Pero sí que tenemos que comprender cómo funciona una dictadura. Tú una dictadura no la vas a derrotar nunca con sanciones. ¿Por qué? Porque la dictadura mantiene a los 3 o 4 que le interesa mantener y el resto le da exactamente igual. Pasa algo parecido, por ejemplo, con España. Con España, cuando se iniciaron las protestas sociales frente a la mansión del marqués de Galapagar, se mandó a la Guardia Civil. Se mandó a la Guardia Civil con la orden de abrir la cabeza a la gente que estaba allí. Y los antidisturbios de la Guardia Civil cumplieron su cometido siendo leales a la Constitución, al Estado de Derecho y a las leyes y no le abrieron la cabeza a nadie. Sin embargo, los ceneperos, cuando tuvieron que ir a la calle Ferrar con la orden de abrir la cabeza a la gente que estaba allí pacíficamente manifestándose, estos salvajes, estos descerebrados, no dudaron lo más mínimo en gasear a ancianas. Y esto es lo que tenéis que tener presente de la dictadura. La dictadura funciona como funciona el régimen socialista y el CNP. El CNP son civiles a los cuales se da una pistolita y estos civiles ladran para defender a sus amos.
Y si tienen que gasear a una anciana o apalear a una mujer, pues gasean a la anciana y se fuman un puro, porque son, como se dice comúnmente, los perros del régimen. Y esto es lo que pasa en todas las dictaduras. Estas cosas, por ejemplo, no te las encuentras con la Guardia Civil ni te las encuentras con los militares españoles. Pues allí en Venezuela pasa esto. En Venezuela tienen su propia policía bolivariana, sus propios CNP, y los CNP, los venezolanos, van a defender al régimen. Van a defender al régimen cuando se enfrenten a eso, a manifestantes pacíficos. En el momento que se enfrenten a legionarios españoles, a paracaidistas británicos, a infantes de marinas italianos, van a disolverse como un azucarillo. Pero la cuestión, amigos míos, es que nadie, como he dicho al principio del vídeo, va a soltar un solo céntimo para imponer la democracia en Venezuela. ¿Qué se puede hacer para quitarse en medio a Maduro? Para terminar con la dictadura en Venezuela. Pues la situación es realmente complicada, porque si nadie está dispuesto a poner un céntimo encima de la mesa para pegar tiros, y la oposición no tiene capacidad real de rebelarse, porque ya ha visto que por los medios democráticos no van a llegar nunca al poder, solo queda una opción: matar al dictador y esperar que el sistema se derrumbe. No hay otra, y ni siquiera matando al dictador te garantiza que el sistema no se vaya a derrumbar. Pero la realidad es esta, y es muy clara. Pasó con Guaidó. A Guaidó le reconoció la Unión Europea, reconoció Estados Unidos. ¿De qué ha servido? De nada. El dictador sigue ahí. Ha celebrado elecciones, ha dicho el que la ha ganado y punto. Se acabó. Y esto va a seguir sucediendo. Y la única forma de terminar con un dictador, lo vimos con el nacionalsocialista de Hitler, lo vimos con Mussolini, los dictadores, la única forma que hay de terminar con ellos es levantándote contra el tirano, como hizo por ejemplo el pueblo rumano con Ceausescu. Solo vas a terminar con un dictador si te levantas contra él. Si no te levantas contra el dictador se va a perpetuar en el poder. Es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y luego, en último lugar, una pequeña consideración, que esto ya es política, la hago porque creo que es importante, pero ya sabéis que a mí no me gusta hablar de política y que no quiero política en mi canal. Tenéis que tener una cosa muy clara. En Europa hay muchos, no países, pero sí partidos políticos que pueden formar gobierno con diversos países que apoyan a los asesinos bolivarianos de Caracas. Por ejemplo, es el caso de España, sin ir más lejos. El sector comunista de este régimen de extrema izquierda apoya al dictador asesino de Maduro. Televisiones de extrema izquierda, como La Secta, perteneciente al grupo abortista Planeta, apoya al dictador Maduro. Todas estas cosas tenéis que tenerla muy claro y en una amplia consideración, porque eso también va a influir. No os penséis que ahora mismo el régimen corrupto y represor español va a enviar un solo soldado para terminar con un gobierno que de facto es un régimen hermano, igual que este ilegítimo y por supuesto que tortura y masacra a los ciudadanos en la calle, realizando detenciones ilegales y apaleando a manifestantes. Es algo que también hay que tener muy presente, porque si esa intervención se diese, bueno, Alemania sí tiraría para adelante probablemente, Italia por supuesto iba a tirar para adelante, Macron también iba a tirar para adelante, el Reino Unido probablemente sí se uniese a esa coalición, pero hay que tener presente que países como España, que ideológicamente ahora mismo ambos regímenes son regímenes hermanos y son un calco en corrupción y en represión uno del otro, y por supuesto ninguno de ellos ha ganado las elecciones, pues no penséis que va a mover un solo dedo para terminar con el régimen de Maduro. Esto es algo que también tenéis que tener muy, muy, muy presente. Espero que os haya gustado el vídeo, espero, sobre todo lo que más me interesaba es que os lo haya quedado muy claro cuál sería la situación. Olvidaros de fantasmadas de por aquí entrarían los soldados y se irían por allá, porque al final esto es como Irak, como pasó con Idi Amin Dada y con otros tantos. En el momento, los regímenes dictatoriales se mantienen por el dinero, por la corrupción y por la compra de corazones y de voluntades. En el momento que empiezan a caer los misiles, estos regímenes se diluyen como un azucarillo. No duran absolutamente nada. Por lo tanto, no es como sería una intervención en sí, que básicamente sería eso: quitarte en medio a aquellos que estén dispuestos
a luchar con una supresión de las defensas venezolanas, que tampoco son nada del otro mundo, y dicho esto, a partir de ahí tomar Caracas y listo. Muy probablemente ni siquiera tuvieses que pegar muchos tiros. Lo más probable es que no hubiese la más mínima resistencia, pero aunque esta resistencia se produciese, sobre todo fundamentalmente por parte de exaltados comunistas, iba a ser barrida ipso facto. Eso que no os quepa el menor tipo de duda. Y así intervención la realiza Estados Unidos con cosas que, por ejemplo, no tiene la Unión Europea, como es el caso de los B2 Spirit, pues esta todavía iba a durar muchísimo menos tiempo. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.